Nosotros no estamos en vivo. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros, compartiendo la palabra del Señor. Y así que el estudio que estamos llevando a cabo desde la semana pasada es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Okay? La semana pasada estuvimos discutiendo varios versículos de la Biblia, entre ellos Romanos 3:23, Romanos 6:23, Isaías 59:2, Isaías 53:6 y 1 Juan 1:8. Vamos a seguir ampliando ese estudio, ¿ok? Vamos a hacer una oración. Y las personas que nos siguen en Facebook, pues vamos a orar. Te invitamos a que ores con nosotros. Recuerda que todos los miércoles de 8 a 9, de 7:30 a 8, estamos orando. De 8 a 9 estamos con el estudio bíblico. Te puedes comunicar con nosotros a través de Facebook. También nos puedes llamar al 407-431-1815. Y te voy a dar el P.O. Box ya mismo, porque como es nuevo, pues no me lo sé de memoria, así que me lo están anotando por ahí para dártelo. Te puedes comunicar, nos puedes escribir a través del P.O. Box, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier petición que tú tengas, pues también puedes escribirnos o llamarnos, o también escribirnos en Facebook. Amén. Vamos a orar. Señor, amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta bendición, por este momento, por esta oportunidad que tú nos brindas de poder reunirnos. Gracias, Señor, por tu amor, misericordia y bondad. Permite que podamos ser de bendición a aquellas personas que nos escuchan, que nos ven a través del internet. Padre, aquellos que están dispuestos a llegar, que vienen de camino, traerlos en bien. Si no han de venir, tú conoces las razones y los motivos. Te pedimos que seas tú supliendo toda necesidad en nosotros y en ellos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Estamos hablando sobre el pecado, pero la semana pasada yo hice un comentario. Comenté en base a que hermano José Pacheco, Dios te bendiga si nos estás viendo, está compartiendo con nosotros a través del internet. Y no tan solo hermano José, varias personas y me han dicho, no podemos juzgar, es pecado juzgar. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento yo he dicho que el juzgar es pecado. Hablamos de muchas cosas que era pecado, ¿verdad que sí? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Obviamente que el pecado es todo lo que aleja al hombre de Dios y todo lo que desagrada a Dios. Pero juzgar no es pecado, gente. Muchas personas han dicho, no se puede juzgar, no se puede juzgar, no se puede juzgar. La Biblia nos da la autoridad para juzgar. Escuchen bien, la Biblia nos da la autoridad para juzgar. La Biblia lo que no nos concede es la autoridad para sentenciar. La palabra dice que la salvación pertenece a Jehová. Entonces yo tengo la autoridad para juzgar una situación, la condición de una persona, el pecado de una persona, pero siempre con el fin de traer restauración, de edificar, de sumar. O sea, el fin debe ser siempre la edificación de la iglesia, la edificación de la persona, y pues llegar a una solución en cuanto a lo que se está juzgando. Ahora, si la Biblia nos da autorización para juzgar, ¿quién es el que tiene la autorización para juzgar? ¿Quién es el que puede juzgar? Y a eso yo quiero ir rapidito antes de entrar. Como estamos hablando del pecado, pues quiero entrar a esto. Voy a dar unos versículos bíblicos para que lo discutamos. Mucha gente me ha escrito y me ha dicho de esto de juzgar a raíz de la masacre en Orlando. Yo no quiero abordar el tema porque el tema de la masacre en Orlando está bien trillado, demasiado. Son muchos los que han hablado muy bien y para bien, y son muchos los que han hablado para mal. Y simple y sencillamente yo soy de los que digo que debemos orar por esas personas, por los sobrevivientes y por los familiares de aquellos que fallecieron, y que Dios tenga misericordia, ¿verdad que sí? Pero independientemente de las personas que hayan muerto allí, eran homosexuales, lesbianas y no lo eran, yo voy más allá. Yo miro que eran seres humanos. Seres humanos. Esto no significa que yo esté de acuerdo con la conducta homosexual o la conducta lésbica. No. Yo aborrezco la conducta homosexual, pero yo no aborrezco al homosexual.
O sea, la palabra es clara, ¿entiendes? Dios no está de acuerdo con el pecado y la voluntad de Dios es que el hombre se arrepienta. Pero sea quien sea, es un ser humano y es un alma de salvación. Exacto. Y nuestro fin debe ser alcanzar a esta comunidad hablándole, proyectándole y predicándole el amor de Cristo. No significa que yo esté de acuerdo con tal conducta. Es lo mismo con un adicto, es lo mismo con un ladrón, es lo mismo con un estafador. O sea, la conducta es la que se señala. Al individuo hay que procurar llevarle la verdad para que sea salvo. Esa es mi postura. Ahora bien, yo tengo un libro aquí que es muy interesante. Y esto es otra cosa que me han dicho, tú no deberías, algunas personas me han dicho, tú no deberías recomendar ese libro, y menos tú porque tú has sido pastor, tú eres ministro. Este libro, Ida, es Pastores que abusan. Déjame ver si lo puedo enfocar aquí. Ajá. Pastores que abusan. Está escrito por George Erdely, si lo dije bien. Pero búsquelo. Pastores que abusan. Interesante problema, no voy a comentar en cuanto a esto. Pero en este libro hace mención de algunos versos bíblicos en cuanto a lo que es juzgar. Y vamos a 1 Corintios 2.15. Vamos a buscarlo, 1 Corintios 2.15. ¿Ok? Quiero dar esta introducción antes de entrar de lleno a lo que es el asunto del pecado. ¿Ok? Vamos a estar leyendo 1 Corintios 2.15. Vamos a estar leyendo Juan 7.24. Ok. 1 Corintios 2.15, Juan 7.24, 1 Corintios 5.3, 1 Corintios 6.5. Ok. Y luego vamos a estar mirando Mateo 7, del 1 al 5. 7 del 1 al 5. Ajá. Ok. Primera de Corintios 2.15, Juan 7.24, 1 Corintios 5.3, Primera de Corintios 6.5 okay. Y Mateo 7, 1 al 5. Los voy a repetir. 1 Corintios 2.15. Si estás ahí en internet con tu Biblia, por favor búscalo. Voy a tratar de ver la gente que está entrando y la gente que están comentando, ¿ok? Job, Dios te bendiga. Bueno saludarte. Qué bueno que estás en sintonía. Qué bueno, acá los puedo ver, ¿ok? José Castro, gracias. Dios te bendiga, pastor, desde Puerto Rico. Nos está sintonizando, ¿ok? Candy, la hermana Candy, nos está a través de, y el hermano Pablo, a través del internet. Amén. Carlos, Dios te bendiga también, de la iglesia del pastor Otero. Bien, ¿qué dice 1 Corintios 2.15? ¿Tú lo tienes, Xavier? Ok, léelo, por favor. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La Biblia dice, y Pablo dice a la iglesia de Corintios, que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Quiere decir que si una persona va a juzgar, debe ser una persona que sea espiritual, que viva alineado a la palabra de Dios y que sea una persona que esté agradando a Dios en todo el sentido de palabra. O sea, obviamente que tenga una vida devocional con Dios, una persona que tenga comunión con Dios, una persona que se somete a Dios, una persona que ora, que ayuna, que mantiene su relación con Dios a través de la oración, de la lectura bíblica, del estudio bíblico. Si una persona que no lleva una vida de intimidad con Dios, que no lleva este estilo de vida, de tener intimidad, de tener relación con Dios, esa persona no está apta para juzgar.
Eso es bien importante. Por eso dije ahorita que podíamos juzgar, pero ¿quién es el que puede juzgar? ¿A quién Dios le da autorización para que juzgue? Y le voy a decir una cosa, esto no es solamente para los pastores, esto no es para los evangelistas, esto no es para los líderes conciliares, esto no es para los obispos. Si tú eres un creyente que realmente ama a Dios y andas alineado conforme a la palabra, pues mira, obviamente, y claro, y mantienes comunión, ¿no? Y el Espíritu Santo, pues, está obrando en tu vida y estás en obediencia a Dios por lo que te revela el Espíritu Santo, pues tú tienes el lugar para juzgar. Lo que sí, vuelvo y repito, no tenemos la autorización para sentenciar. La Biblia dice que la salvación pertenece a Jehová. Es Dios quien decide quién se salva y quién se pierde. ¿Ok? Es el Señor quien determina, pues, quién pasará la eternidad con Él en gloria o quién pasará la eternidad separado de Dios. Lo voy a decir en el infierno porque la palabra lo dice. Juan 7:24. ¿Quién lo tiene? Juan 7:24. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, Jessica, Xavier, No. Ida, Lena, pueden comentar. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El apóstol Juan, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, escribe: no juzguéis por apariencia, sino con justo juicio. El problema de mucha gente es que juzga por apariencia, por lo primero que ve, sin hacer precisamente un juicio. Dice: no juzguéis por apariencia, sino con justo juicio. No te dejes llevar de las apariencias. No juzgue por las apariencias. Juzga con justo juicio, teniendo los elementos necesarios para tú juzgar una situación o una persona. ¿Ok? Por ejemplo, a mí en Puerto Rico una vez, yo estaba comprando me estaba vendiendo una Periel. La Periel es agua carbonatada, pero como la botella es verde, alguien fue donde mi pastor a decirle que yo me estaba viendo una Heineken. Eso es un ejemplo de juzgar, ¿verdad? Por apariencia. En otra ocasión, yo vivía en Santurce, en Calle Loíza, por ahí por Ocean Park, y estoy en la Calle Loíza caminando, y yo tengo 3 hermanas. Y una de mis hermanas me vio, yo no la vi, y fue corriendo donde mí, se metieron encima, me abrazó y seguimos caminando abrazados. Alguien fue donde el pastor a decirle que yo andaba con otra persona que no era mi esposa. Claro que no andaba con otra persona, o sea, claro que no andaba con mi esposa, andaba con una de mis hermanas. Pero lamentablemente el juzgar por apariencia hace daño. Le hace daño al pueblo, le hace daño a las personas y no trae ningún beneficio y no edifica en nada. O sea, nosotros debemos tener los elementos de juicio necesarios y correctos, conforme a la palabra, para nosotros, pues, llegar a una conclusión, ¿verdad? Entonces, debemos aguantar nuestra lengua un poquito más y escuchar, mirar y no hablar. ¿Ok? 1 Corintios 5:3. Jessica, si lo quieres leer, o Lena, Ida. Ok. 5:3, ¿verdad? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Mire, otra vez vamos a Corintios. Pablo en el capítulo 5 le está diciendo a la iglesia de Corintios: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. Está hablando de un caso de inmoralidad. Y Pablo, aunque no se encontraba en ese momento en la iglesia de Corintios, Pablo dice: no hay nadie entre ustedes que juzgue. Pues al tal, aunque yo no estoy allí en cuerpo presente, pero como parte del cuerpo de Cristo espiritualmente, yo he juzgado a tal persona. ¿Ves? Entonces, la Biblia sí nos da autoridad para juzgar. La Biblia, vuelvo y repito, lo que nos da autoridad para sentenciar. ¿Ves? Vamos a 1 Corintios 6:5. 1 Corintios 6:5. Jessica, si lo quieres leer, léelo en confianza. Ok. Dice, 1 Corintios 6:5 dice: para avergonzados lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Lo mismo. Aquí, en el primero, Pablo estaba jugando una situación de inmoralidad sexual. Aquí Pablo está jugando una situación de fraude, de malversación de fondos.
de uno que estaba cogiendo lo que no era suyo. ¿Ok? Gente, la Biblia nos da la autoridad para juzgar. Pero el que juzga no puede ser un hipócrita. No puede ser uno que no esté llevando la palabra de Dios. Es como yo decirte a ti, tiene que diezmar, pero yo no diezmo. Yo no puedo demandar del pueblo, ni puedo demandar, ni ningún líder, ni ninguna persona puede demandar al pueblo lo que esa persona no da, lo que no modela, lo que no ejemplifica. ¿Ok? Ahora, vamos a Mateo. ¿Qué dijo Jesucristo en relación a este asunto? Mateo 7, del 1 al 5. Xavier. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midéis os serás medido. ¿Y por qué mirar las pajas que están en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga del ojo tuyo, en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cristo mismo dijo, no juzguéis para no ser juzgados. Y por eso mucha gente dice, no podemos juzgar. Pero fíjense, vamos a ver el texto completo. Cristo dice, no juzguéis para que no seas juzgados, porque por la misma medida que tú mides, serás medido. Ahora, ¿qué dice el Señor? Hipócrita, saca primero la viga que tiene en tu ojo para que puedas sacar la paja que tiene el otro. O sea, Él no está diciendo que no juzguemos. El Señor lo que está diciendo es que antes de juzgar, procura que tú estés alineado a la voluntad del Señor, a la palabra de Dios, y que estés en línea. Porque ¿de qué sirve que yo esté juzgando a una persona, pero yo esté igual o peor? ¿Ok? No. Y les voy a decir algo, no es cuestión de poner el dedo señalador, no es cuestión de acosar o acusar. Es cuestión de señalar la falta con tal de que quien comete la falta sea restaurado, sea edificado. La palabra dice que si yo encuentro a mi hermano en una falta, lo llame a solas y hable con él. Si no logro nada, llamo a 2 testigos, si no a 3 testigos, si no a los ancianos y luego a la congregación, y si no, entonces tenerlo por publicano y pecador, porque no se quiere arrepentir. ¿Ok? Ese es el proceso bíblico. Y queremos coger y darle con el marrón a la gente, pero el día que nos toca a nosotros queremos que nos den con una almohadita bien ortopédica que tenga plumitas de pato. Pues entonces, si tú, la palabra dice, y la ley de oro que está en la palabra es, haz contigo como tú quieres que los demás hagan contigo. O sea, haz con los demás como tú quieres que hagan contigo. Así que traje esto porque es necesario hacer la aclaración. ¿Por qué traigo esto? A raíz del pastor que yo lo puse en mi página de Facebook, el pastor que dijo o se expresó, hizo unas expresiones, me parece que fue de Texas, de Texas, ¿verdad? Diciendo que qué bueno que habían matado a las personas que murieron. Que deben de poner a todo el mundo. Ajá. Él se alegró de la muerte de las personas que murieron en la masacre de Orlando. Él dijo que lo lamentable y que la tragedia consistía en que el hombre que ejecutó este masacre no terminó su trabajo, que deberían poner a todos los homosexuales en línea y fusilarlos. Pastor, me gustaría que usted me estuviera viendo. Yo me llamo Víctor Silvestri, Pastor Víctor Silvestri. Y yo sé que esto va a correr como pólvora, pero yo comenté, ahora lo voy a decir, que lamentablemente usted es un enano espiritual y que usted no le ha amanecido el sol de justicia que es Cristo Jesús. La palabra dice, y Juan dice, que si no amamos, no somos del Señor. Si no mostramos el amor de Dios, y que en esto se distinguen los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Si no amamos, no somos del Señor. El Espíritu de Dios no está con nosotros. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el Espíritu que habita en usted? Yo me pregunto, ¿a cuál Señor usted predica? Si esto es ofensivo por usted, no le voy a pedir perdón porque no tengo que pedirle perdón por esto. Más bien lo estoy diciendo para que usted recapacite, y espero que a estas alturas, a este día,
usted se haya arrepentido. A mi parecer, usted debería estar cogiendo clases de discipulado, de recién convertido y de bautismo y sentarse, porque eso también es pecado. Y a veces buscamos el adulterio, la fornicación, pero lo que usted hizo es pecado. Y lamentablemente la gente sabe más del infierno y del diablo porque los estamos condenando más que la gloria de Dios. Vamos a predicarle gloria, vamos a predicarle presencia, vamos a predicarle perdón. Y yo creo que eso es más efectivo. Amén. Xavier, creo que tu mamá entró, Natividad Ortiz. Dios te bendiga, hermana Natividad, qué bueno. Saludos para usted también. Nada, estamos aquí para servirle y servirle a su familia, a su hijo y a su yerna. Gente buena, ¿sabes? Gente buena. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pregunta, comentario. ¿Alguien más ha comentado en internet? Manawandi nos dice: gracias por el recurso de este libro. Si puedes repetir el nombre del autor. Le iba a pedir a la nena, a mi esposa, que lo diga porque es inglés y ella habla más inglés que yo. Jorge Erdely. Erdely, George o Jorge Erdely. Pastores que abusan. Yo le voy a traer otra serie de libros que tienen que ver con todo esto. Hermano, porque nadie está por encima de la palabra de Dios. Nadie está por encima de la palabra de Dios. Si hay un pastor, si hay un ministro, si hay un obispo, si hay cualquier líder religioso de cualquier denominación que no se someta a la palabra de Dios, yo no me tengo que someter a ese líder. Porque sobre todo está Dios. Y nadie va por encima de la palabra ni de la ley de Dios. Amén. Dios les bendiga. Bien. Seguimos. Les debo 10 minutos hoy porque entré tardecito, ¿verdad? Habíamos hablado del pecado. Hubo un texto que Xavier trajo la semana pasada que me fascinó. Me fascinó. ¿Xavier cuál fue? Romanos 5:12 fue. ¿Lo puedes leer otra vez? Búscalo por favor por ahí. Bien, mientras tanto Xavier busca ese verso de Romanos 5:12, quiero pues comenzar de lleno en el tema, porque a veces se nos olvida qué es el pecado, y pensamos y nos enfocamos en acciones que sí son pecados, que son pecados de muerte, pero lo pequeño, lo superficial, lo insignificante no lo tomamos como pecado, pero Dios sí. ¿Ok? Xavier, lee el texto, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo explicaba la semana pasada que por cuanto nuestros primeros padres pecaron, pues a nosotros, a la descendencia humana, se nos imputa el pecado, ¿ok? Se nos imputa la culpa, pero en Cristo Jesús, por Cristo morir en la cruz del Calvario y pagar el precio que el Padre, que Dios Padre exigía, un sacrificio perfecto, un sacrificio vicario. La palabra vicario significa sustituto, no un sacrificio sustitutivo donde alguien muere por otro con un fin específico. Y Cristo murió para redimir al hombre del pecado, de la culpa del pecado, y reconciliar al hombre con Dios y que el hombre tuviera acceso directo a Dios Padre. Así que cuando Cristo muere, obviamente Cristo es justo, en Él somos justificados, por lo tanto esa justicia se nos imputa también a nosotros. Por eso la palabra habla del primero y segundo Adán. Así como el pecado entró al mundo por Adán, pues la salvación entra al mundo ¿por quién? Por Cristo, que se le conoce como el segundo Adán. ¿Ok? Prácticamente el pecado es hacer cualquier cosa, decir cualquier cosa, pensar cualquier cosa, sentir cualquier cosa que desagrada a Dios o que va conforme o en contra, debo decir, en contra de quién es Dios, de su carácter, de su propósito y de su voluntad. De hecho, también hay algo que se llama pecado por omisión. Pecado por omisión es cuando Dios me manda a hacer algo y yo no lo hago. Pecado por omisión es que Dios me diga, ora por ida, y yo no oro por ida, que ore otro. Pues Dios levantará a otro que ore por ida, pero yo he pecado y me tengo que arrepentir de ese pecado. La palabra dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. ¿Ok? Así que tú, teniendo la oportunidad de hacer algo bueno, no lo haces, estás pecando. Así que todos los días pecamos.
Ahora, la palabra dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Si alguno pecare, abogado tenemos delante de Dios, Jesucristo hombre. Esto no es luz verde para que nosotros pequemos, ¿ok? Porque está el pecado, la persona, el ser humano que peca deliberadamente, que sabe que está haciendo algo mal, que sabe que eso está malo, pero lo hace. Otros pues porque le gusta, otros por debilidad, otros por inocencia. Cuando digo inocencia es que no saben. David decía, Señor, líbrame de mis pecados, aún de aquellos que me son ocultos. O sea, si yo he cometido un pecado y no me he dado cuenta o no lo sé, aún de eso perdóname. Porque eso sucede, ¿ok? Eso sucede. Ahora bien, vamos a entrar en esto. El texto que trae Xavier tiene que ver con el hecho de que toda persona nacida en este mundo nace pecador. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, nosotros no tan solo somos pecadores porque practiquemos el pecado, somos pecadores porque nacimos de una naturaleza caída, y esa naturaleza caída nos lleva a nosotros a practicar el pecado. Entonces, nos inclinamos más a lo malo que a lo bueno. Porque díganme ustedes, la verdad es que es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Ahora, el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? A someternos, obviamente. ¿Cómo nosotros podemos someternos, negarnos? ¿Cómo nosotros podemos vencer el pecado, la tentación? Y valga la redundancia, tentación no es pecado, pecado es caer en la tentación. El hecho de que tú seas tentado no significa que estés pecando. Ahora, tampoco debemos jugar con la tentación, porque el que juega con fuego se quema, ¿verdad? Así que Dios nos ha dado herramientas para vencer el pecado. Aunque nacemos en pecado, no tenemos, ¿ok? Que practicar el pecado. Vamos al Salmo 51.5. Quiero que vayamos al Salmo 51.5, algo que dice allí el salmista, ¿ok? Porque esto tiene que ver también con los niños. O sea, si todos nacemos es porque aún los niños que tienen la naturaleza pecaminosa, ¿ok? 51. Salmo 51.5. ¿Oye? Ajá. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. Así es. ¿Ok? Así que el ser humano, desde el momento que es concebido, Es pecado, ya es pecador. es pecador. O sea, ese bebé que está allá, que es inocente, que todavía no ha cometido pecado, es pecado por su naturaleza, no porque esté cometiendo pecado. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22.6. Ahora, ese texto de Proverbios 22.6 no está diciendo que instrúyelo en el cristianismo o en el judaísmo. El texto lo que quiere decir que en el camino que tú instruyas a tus hijos, ese es el camino, esa es la semilla que va a dar fruto. Si lo instruyes en el ateísmo, ateo va a ser. Si lo instruyes en el comunismo, comunista va a ser. De hecho, ese es el sistema del comunismo. Desde chiquito, por ejemplo, Cuba, Rusia, los países comunistas, desde pequeños están instruyendo a los niños en esto. ¿Por qué? Porque entonces cuando llegan adultos, eso es lo que hay en ellos y eso es lo que se va a manifestar. Entonces, ¿por qué nosotros los cristianos? Esto es una nota mía muy personal. Écheme la culpa a mí. ¿Por qué nosotros los cristianos? ¿Por qué rayos no instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios? ¿Ves? Porque los musulmanes, ya a los 5, 6, 7 años, un niño musulmán se sabe el Corán completo. A los 5 años, un niño judío se sabe la ley completa. ¿Ok? A los 12 se celebra una ceremonia judía que es el Mashvisbar, donde el niño tiene que leer la Torá e interpretarla. Y religiosamente, ese niño de 12 años ya es responsable por su salvación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Ok? Bien, la esencia del problema es que por naturaleza y porque somos pecadores queremos que agradarnos a nosotros mismos. ¿Ok? La Biblia dice que cuando pecamos, pecamos de nuestra propia ¿qué? Concupiscencia.
de nuestra propia naturaleza. Nosotros tenemos la capacidad de poder vencer al pecado, tenemos la capacidad de poder vencer la tentación. Claro, si no estamos alineados a la palabra de Dios y no tenemos comunión con Dios, eso va a ser mucho más difícil, ¿no? Pero cuando tú estás alineado a la palabra de Dios, y no estoy diciendo, hermano, que somos perfectos, yo no estoy diciendo que yo no peco, que los ministros no pecan, no. De hecho, para nosotros poder bregar con el pecado, tenemos que reconocer dónde, cómo y cuándo hemos caído. ¿Ok? Esto me río porque esto me acuerda que en Puerto Rico había una hermana que Dios lo usaba mucho, y la hermana caía en bendición, ¿verdad? Y hablaba lengua y Dios lo usaba en profecía. Terrible. Pero cuando se iba de la iglesia era tremenda bochinchera. La Biblia dice que este tesoro está depositado en vasos de barro. Y ustedes, pero ¿por qué la persona así? Hermano, porque somos seres humanos, ¿entiendes? Y el que no tiene dinga, tiene mandinga. Pero todos vamos camino a la perfección. ¿Ok? ¿Ah? Sí, eso es un refrán. Ahora bien, ya habíamos leído Romanos 3:23, ¿ok? El pecado no tan solo desagrada a Dios, sino que también separa a las personas que Él ha creado de la gloria que Él pretende darnos. Mire bien, el Señor no tan solo nos creó para ser adoradores, no te preocupes. Él no tan solo nos creó para ser adoradores, no tan solo nos creó para tener comunión con Él o para reflejar su gloria en nosotros. Dios nos crea y Dios quiere que tengamos comunión con Él porque Él quiere manifestar su propósito en nosotros y a través de nosotros. Él quiere que su gloria, su palabra y su carácter sea manifiesto a través de nosotros. Pero para nosotros manifestar el carácter de Dios, para nosotros poder dar a conocer a Cristo y el propósito de Dios en la persona de Cristo a otros, nosotros tenemos que tener comunión con Él. Nosotros tenemos que entender para qué Dios nos llamó. Obviamente, yo dije la semana pasada que habían dos propósitos fundamentales. Dios te llama para que seas salvo y después que eres salvo, Dios te llama para que prediques esa salvación. Así que en ese proceso Dios manifiesta su gloria, en ese proceso Dios dirige tu vida y Dios hace todo lo que tiene que hacer a favor tuyo, en ti y a través de ti, para que otros sean beneficiosos de la salvación del Señor. Ahora bien, Dios quiere manifestar su gloria. Dios no solamente quiere que nosotros veamos su gloria, sino que seamos partícipes de su gloria. ¿Ok? Una cosa es que nosotros podamos ver su gloria, pero otra cosa es que seamos participantes de la gloria de Dios a través de su propósito salvífico para otros. ¿Ok? Una cosa es la gloria de Dios, otra cosa es la gloria de Dios manifestada. Cuando Dios se manifiesta y la palabra dice que las señales seguirían a los creyentes, no los creyentes a las señales. El problema es que hoy día estamos siguiendo a las señales. ¿Quién va a predicar? Si es fulano, voy para allá a ver qué pasa. Eso, amados de mi alma, hay que tener cuidado con eso, porque eso se puede constituir pecado también. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias del pecado? Tal vez tú dirás, bueno, Silvestre, ya esto yo lo sé, esto es clase de cristianismo 101. Bueno, la palabra no torna atrás vacía, la palabra no pasa de moda. Esto es algo que nosotros debemos estar presentes hoy día y siempre. Consecuencia del pecado, ¿ok? Y voy a dar unos textos bíblicos, los podéis ir anotando, ¿ok? ¿Quién lo tiene? ¿Cuál tú tienes, Xavier? Romanos 6:17. Romanos 6:17. Ok. Lee de Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Pablo está hablando a la iglesia de Roma y dice, ustedes en un momento eran esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza. Y él dice que en un momento dado fueron libres por la doctrina que recibieron, la doctrina, la enseñanza de la palabra de Cristo.
de la doctrina de los apóstoles. Así que el pecado esclaviza. Aquel que vive en pecado, aquel que practica el pecado, dice la Biblia que es un esclavo. ¿Ok? Es un esclavo ¿de qué? Del pecado. No tan solo del pecado, sino de las consecuencias que puede traer el pecado. ¿Ok? Bien. Así que el pecado te esclaviza. Isaías 59, 1 al 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando la persona vive en pecado, practica el pecado, provoca que Dios esconda su rostro de él, provoca que Dios se aleje, provoca que Dios no manifieste su poder y su gloria en esa persona ni a través de esa persona. Así que el pecado te esclaviza, te hace esclavo, pero el pecado te separa. No te separa tan solo de Dios, te separa de que puedas ser partícipe y beneficiario de la gloria de Dios en tu vida y en tu casa. ¿Sabe por qué? Porque el pecado no tan solo te afecta a ti, no afecta a mí en el sentido personal. El pecado afecta a nuestro entorno. El pecado afecta a nuestra familia, afecta a nuestras finanzas, afecta a nuestras relaciones con los amigos, afecta, todo lo que nos rodeas y todo lo que tiene que ver con nosotros. Así que el pecado te esclaviza, el pecado te separa de Dios y de la gloria manifestada de Dios en tu vida. ¿Ok? Vamos a Génesis. Génesis, ¿cuál tú tienes, Abiel? Segunda Corintios 4:4. Y yo tengo Mateo. Ok, vamos a Mateo Mateo 25:46. 25. Dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien, Mateo 24 y Mateo 25 son unos capítulos que tienen que ver con el futuro de la iglesia, el futuro de la humanidad. ¿Ok? La palabra dice que el pecado entonces trae juicio, ¿verdad? Y castigo eterno. Más adelante vamos a hablar sobre la condición o la vida después de la muerte, ¿ok? En la eternidad. Así que no tan solo te esclaviza, no tan solo te separa de la gloria de Dios manifestada, sino que te lleva a la condenación eterna, a la segunda muerte. La palabra dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque no verán muerte. Mas los que resucitan en la segunda resurrección es para condenación perpetua. De eso vamos a hablar luego. ¿Okay? Sabiel. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, en la cual es la imagen de Dios. Mira, este verso es poderosísimo. Ese es 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Mire, gente, la voluntad de Dios es que todo ser humano se salve. Pedro dice que el Señor no retarda su venida como algunos tienen por tardanza, sino que Él espera en misericordia que todos procedan al arrepentimiento. Y también Timoteo habla de esto, de que la voluntad de Dios es que el hombre se salve. Pero no todo ser humano se va a salvar. Sin embargo, Cristo hizo, pues, en la cruz del Calvario, propiciación de pecados para todo aquel que quiera acercarse al Señor. Pero este verso es bien importante, 2 Corintios 4:4, porque a veces nos preguntamos por qué la gente no acepta a Cristo, por qué la gente no se convierte al Evangelio. Mire, esto es bien importante, porque este verso lo que nos está diciendo aquí es que el diablo, Satanás, las tinieblas, ciega el entendimiento de la gente para que cuando se le predique el Evangelio, lo rechacen. O sea, mira, si el enemigo los esclaviza de tal manera que ciega, le quita el entendimiento de lo que es el Evangelio y para qué es el Evangelio, con tal de que sean condenados. Entonces, en contra de eso es que nosotros estamos luchando. La palabra dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes que están, ¿verdad? En las áreas celestes, en los aires. Ahora bien, en ese Efesios capítulo 6, Pablo nos dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Ya Pablo está diciendo, tenemos un conflicto, tenemos una guerra. Pero esa guerra no es contra un ejército natural, es contra un ejército espiritual. Ahora, Pablo nos da las herramientas, nos dice, toma el yelmo de la salvación, toma la espada, que es la palabra de Dios, toma el escudo de la fe, porta el calzado del Evangelio. Así que nos da unas herramientas
para nosotros poder vencer, y obviamente la oración. Cuando una persona no acepta el evangelio, es dura para aceptar el evangelio, tenemos que orar. No podemos decir tan solo, este es un terco, este es un cabeciduro, esto, yo no voy a bregar más con esta persona. No, porque quien está detrás de esto es el enemigo. Entonces nosotros tenemos que orar, interceder para que esa persona sea libre y su corazón sea receptivo a la palabra de Dios y pueda entonces recibir el evangelio. Pero es bien importante este texto porque lo que está diciendo es que intencionalmente el diablo está detrás del hecho de que una persona no se convierta a Cristo. ¿Ok? Bien, ¿cuál tenemos? ¿Cuál otro? Tenemos Génesis. Génesis 6, 5 al 7. Sí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hasta ahí. Ok. Se arrepintió. Me han preguntado, ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? No se arrepiente de la manera en que se arrepiente el hombre. Porque la palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso tiene que ver con los originales, pero yo no entraré en eso ahora. El detalle es que el pecado entristece a Dios. Es más, Pablo le dice a la iglesia, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados el día que creísteis a Cristo. Entristece a Dios. Entristece a Dios, entristece al Espíritu Santo, le causa dolor a Dios en su ser. ¿Ok? Nosotros somos sus hijos. Independientemente, escuche bien, independientemente que una persona le sirva a Dios o no le sirva a Dios, somos hijos de Dios por creación. ¿Ok? Ya el nuevo nacimiento y la conversión pues nos hace hechos hijos de Dios para salvación. ¿Por qué digo esto? Porque Dios como Padre se duele de nuestras ofensas. Si tú eres padre, si eres madre, vas a entender lo que te estoy diciendo. Cuando un hijo hace algo mal, a nosotros no tan solo nos molesta, nos duele. Nos molesta porque está siendo desobediente. Y nos duele porque su desobediencia lo está llevando a la perdición. ¿Verdad? Entonces, si a nosotros nos duele, ¿cuánto más le duele a Dios que lo que quiere es salvarnos de la condenación eterna? Y tanto nos quiere salvar que entregó a su Hijo unigénito para que nosotros, ¿qué? Tuviésemos vida eterna. Así que, escuche bien, independientemente sea creyente o no sea creyente, todo ser humano le costó la vida a Cristo en la cruz del Calvario. Y todo ser humano tiene una dignidad y tiene un valor. Por más arrastrado que esté este ser humano, tiene dignidad. Amén. Y eso es el evangelio. Por eso la palabra dice que el diablo vino a matar, a robar, a destruir, pero Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Entonces nosotros somos los agentes de ese evangelio. Nosotros somos los agentes de ese hacer de Dios aquí en la tierra. Y ese foco no lo podemos perder. ¿Qué otro texto tenemos? Salmo 51. Salmo 51, ¿y tú? Efesios 2:12. Ok, vamos al Salmo 51. 51, 3, 4. Ajá. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Bien. El pecado nos hace culpables, pero también trae sentimiento de culpabilidad. Me voy a explicar. Si yo cometo un delito, cometo un pecado, por ende yo soy obviamente culpable, ¿verdad? Pero tras de que soy culpable, eso puede traerme remordimiento y sentido de culpabilidad, mi conciencia. Hay gente que peca y no siente ni jota, no siente ningún remordimiento. ¿Por qué hago la diferencia entre lo que es la culpabilidad y el sentimiento de culpabilidad? Porque hay personas que no son culpables y se sienten culpables. Se sienten culpables por ellos mismos o se sienten culpables por otros, siendo ellos inocentes.
Y hay gente que peca y no siente ningún sentimiento de culpabilidad. Y hay gente que no pecan y se sienten culpables o responsables porque entienden que han pecado o han afectado a alguien. Pues nosotros tenemos que saber diferenciar, obviamente, cuándo es que el enemigo quiere utilizar ese sentimiento de culpa para acusarnos y hacernos sentir culpables. Y obviamente el problema de la culpabilidad es que te hace sentir tan y tan culpable que el enemigo lo pone en tu mente, es que ya Dios no te va a mirar, ya Dios no se va a acercar a ti, ya Dios no va a trabajar más contigo. Entonces trae vergüenza. Entonces la gente no se acerca a Dios porque dice, che, cometí este pecado, Dios no me va a perdonar. Hice esto, el Señor no me va a escuchar, ya yo estoy perdido. No, eso es mentira del diablo. Vuelvo y repito, si 7 veces cae justo, 7 veces Dios lo levanta. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo hombre. A todo aquel que confiesa su pecado y se aparta, haya misericordia. Un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Así que, sea que hayas pecado, o sea que te sientes culpable, aunque no hayas cometido pecado, reprende ese espíritu, levántate, alza tus ojos a Dios y camina en pos del propósito de Dios en tu vida. Porque a fin de cuentas lo que el diablo quiere es desviarnos del propósito de Dios en nuestras vidas. O sea, el diablo no quiere que tú llegues a donde Dios te prometió o donde Dios quiere llevarte. ¿Sabes? El Señor nos promete gloria y el diablo lo que no quiere es dar miseria. Pues no, tenemos que levantarnos, caminar, pelear, andar en fe para llegar a ese propósito de Dios. Sabiel. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo, tráelo otra vez, léelo otra vez. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza. El pecado lo que trae es desesperanza. Una vez yo prediqué sobre esto, sobre la esperanza bienaventurada, y me concentré en esa palabra esperanza. Esperanza, la palabra esperanza viene también, o la raíz viene, o tiene que ver con espera. Esperanza, esperar. Pero lo que me llama la atención es que dentro del original griego y hebreo, la palabra esperanza en su original lo que significa es que ya tú tienes en tus manos lo que tú esperabas recibir de Dios. ¿Qué quiere decir? Tú tienes una esperanza de que Dios va a hacer, pero en el mundo espiritual ya Dios lo hizo. Entonces, lo que te está diciendo es, prácticamente es, no sientas desesperanza, porque en Dios ya tú recibiste. Entonces, ¿qué hace el pecado? Causa en ti esa desesperanza, causa en ti esa agonía, esa angustia. ¿Ves? Obviamente, si se vive en pecado, pues perdemos toda esperanza de recibir todo lo que Dios nos ha prometido y sobre todo que la salvación de nuestras almas, que eso es lo más valioso que puede tener el ser humano. ¿Ok? Maribel Cruz. María Salina, Dios te bendiga. Muy buenos saludos. Qué bueno que estás con nosotros aquí. Bien, tremendo. Las personas que están conectándose sigan escribiendo si tienen preguntas, si tienen comentarios. Por favor, lo pueden hacer. ¿Qué otro texto tenemos? Efesios 2.1. Efesios 2.1. Léelo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado obviamente trae muerte. Muerte espiritual, muerte sentimental, muerte física. ¿Ok? Hay un texto muy bonito, espero poder recordarme de él, que dice que aún nosotros siendo pecadores, ¿ok? Dios nos amó y nos rescató. Aún Dios, viendo que somos pecadores, Él hizo un gesto salvífico hacia nosotros. Aún Dios sabiendo que hay gente que no lo va a recibir, que no le va a servir, que lo van a rechazar, Dios dice, yo te amo, estoy aquí para ti. Por eso es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 dice, porque no vino el Hijo del Hombre para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Más que predicar condenación, predicar salvación.
Porque ¿para qué vamos a predicar condenación? Es como decía la semana pasada, ¿para qué decirle al borracho que es borracho? Vamos a darles alternativas para que se dé el vicio del alcohol. ¿Para qué decirle al adicto que es adicto si él sabe que es adicto? Vamos a hacer las gestiones para que salga de esa condición. Pues al pecador es lo mismo, ¿verdad? Hay que llevar el evangelio para que salga de qué? De el pecado y de las consecuencias del pecado. ¿Qué otro texto tenemos? Tito 1:15. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mire esto, cuando la persona vive en pecado, su mente y su conciencia están corrompidas. Corrompido todo. Pero no nos olvidemos del texto que trajo Xavier ahorita. Y no nos olvidemos de que ese texto habla y dice de que Satanás ciega el entendimiento, ¿verdad? Corrompe la mente del ser humano. Lleva al ser humano a hacer cosas que en su sano juicio y obviamente sirviendo a Dios, el ser humano no haría. Y lo lleva a una condición de ¿qué? De depravación, de corrupción. El pecado te va degenerando más y más y más y más y más, al modo o al punto que el diablo te dice, ¿sabes qué? No hay salvación para ti. Mentira, mentira. ¿Qué otro texto tenemos? El último, Santiago. Santiago 5:12. Santiago 5:12. Yo no tengo. Yo lo tengo. ¿Tú lo tienes? Dale, Sabi. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea, no para que no caigas en condenación. Mire, el pecado condena, obviamente. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. El pecado condena. El pecado no tan solo te trae tantas y tantas consecuencias y tantos dolores de cabeza, sino que a fin de cuentas te condena. ¿A qué te condena? A la muerte eterna. ¿A qué te condena? Al infierno, donde dice la palabra que el fuego no se apaga y el gusano no se muere, donde dice que allí será el lloro y el crujir de dientes, donde dice que allí el hombre estará separado de Dios por toda la eternidad. Y esto debemos tomarlo en serio, porque el pecado a fin de cuentas es como una plaga, es como una enfermedad, es como un virus, que si no lo tratamos nos va a matar. Si no lo tratamos nos va a matar. Quiero recordarte que te puedes comunicar al 407-431-1815 y el P.O. Box, al P.O. Box 5296. Voy a tratar de aprenderme por la semana que viene. P.O. Box 5296, Deltona, Florida 32728. Quiero decirte también que todos los domingos a las 9 de la mañana estamos allá en el taller del alfarero, donde nos congregamos con el pastor Fabián y la pastora Damaris Ayala, y de 9 a 10 estamos llevando el estudio bíblico sobre el Apocalipsis, escatología bíblica. Estamos en el libro de Apocalipsis, muy bueno. Lo estamos grabando para entonces transmitirlo también a través de Facebook. Quiero que ores por nosotros. Pronto vamos a comenzar a dar cultos los viernes aquí en nuestro hogar, aquí en Deltona, con el respaldo del auspicio número 1 de Dios y de nuestra iglesia, el Taller del Alfarero. Así que Dios está haciendo cosas grandes, cosas lindas con nosotros y va a seguir haciéndolas. A todas las personas que nos siguen por internet, gracias. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Yo creo que ustedes hablen, porque esto, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, yo quería decir, estabas hablando de cuando el enemigo nos acusa. Ajá. Que tenemos la palabra, las promesas expresadas en la Biblia, y creo que es una buena manera de contrarrestar esos pensamientos, esas acusaciones del enemigo, recordar lo que la palabra nos dice día a día en cuanto a la culpabilidad. Somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para andar
con la cabeza en alto y no dejar que esa culpabilidad nos atormente. Claro, pero para eso pues tenemos que rendirnos a Dios y confesar nuestros pecados ante el Señor. Mire, algo que a mí me inquieta es el hecho de que la gente desea, muchas veces en la iglesia la gente desea que el pecado salga a la luz. ¿Y para qué? O sea, la dinámica que se daba antes era que alguien caía en pecado, lo paraban frente a la congregación y se decía, fulano y fulano están en pecado por esto y esto y esto, y están en disciplina indefinidamente. Eso no es sumar a la restauración de una persona, eso es restarle. No estoy diciendo que le pasemos la mano al pecado, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es, ¿con qué propósito o con qué intención yo le estoy pidiendo a Dios que me revele la vida de alguien o el pecado de alguien? Para decir que Dios me lo reveló. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Voy a orar o lo voy a regar como pólvora? Voy a utilizar todos los medios habido y por haber para regar la situación de alguien. Pues mira, no, eso no está alineado al corazón de Dios, porque si yo me entero de la falta de alguien, mi deber es orar y extenderle la mano para restaurarle, porque a lo mejor mañana puedo ser yo o puede ser tú. Quiero traer algo aquí sobre la consecuencia del pecado, la paga del pecado. Luego le voy a dar estos textos a ustedes para que lo tengan. ¿Ok? Dice en Ezequiel 18:4: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Eso está en Ezequiel capítulo 18. La Biblia dice que el alma que pecare morirá. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Ok? Nosotros somos responsables de nuestras acciones ante Dios. La palabra dice que la salvación es individual. Yo no voy a poder echarle la culpa a nadie de mi perdición. Y tampoco voy a poder coger pon con nadie para mi salvación. O sea, si viene Cristo, yo no me puedo agarrar de los pantalones de Elena o de la falda de Elena para yo subir con ella. No, esto es individual. ¿Ok? Romanos 6:23 lo habíamos leído, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Proverbios 11:19 dice: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sí, el pecado condena, pero hay una esperanza de vida. Y nosotros no nos tenemos que anclar o detenernos por el pecado. No, hay palabra de Dios para con nosotros, ¿ok? Como yo entré 8 o 10 minutos tarde, quiero terminar, ya estamos por terminar, bueno, ya son las 10 en mi reloj. Pero en esta hora quiero decirte esto. No importa cuál haya sido tu condición, no importa cuál haya sido tu falta, tu condición, tus condiciones, tus circunstancias, tu pecado pasado o presente, no tienen que determinar tu futuro. Dios está para restaurar, Dios está para levantar, Dios está para perdonar. Y tu pasado no tiene que determinar cuál va a ser tu presente ni tu futuro. Yo creo que hay cosas lindas, grandes, poderosas en Dios para ti, que Dios te las quiere mostrar, te las quiere entregar. Y hace falta gente que esté dispuesta a levantarse, sacudir el polvo de los pies y hacer caso al llamado de Dios, responder al llamado de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el enemigo quiere detenerte. Y yo pienso y analizo, si el enemigo te detiene, ¿cuántas almas se podrán dejar descansar a través de tu ministerio y de tu vida? ¿Sabes por qué? Porque van a haber gente que va a llegar al evangelio, pues por lo que Dios haga en mí y a través de mí.
Pero va a haber gente que no van a llegar al Evangelio por mí, que van a llegar al Evangelio por ti, por lo que Dios haga en ti a través de ti. Así que imagínate que Dios te use para salvar 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 20,000 almas que yo no puedo alcanzar, que se identifican contigo, y que yo pueda alcanzar 10,000 más, y que Jessica pueda alcanzar 20,000, Ida 40, Elena 30, Xavier 50. Cuando nosotros nos detenemos en el camino y le hacemos caso a la voz del diablo, no tan solo nos afectamos nosotros, afectan otros. Otros que no van a poder escuchar el Evangelio a través de tus labios y de los míos. Así que yo te exhorto en esta noche a que pongas las manos en el arado, a que seas parte del plan de Dios, no tan solo en tu vida, sino en la vida de otros. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder hacer estos estudios y transmitirlos. Y va a haber otros medios que vamos a utilizar para esto. Quiero que estés pendiente porque pronto los viernes vamos a comenzar a dar unos servicios de adoración a Dios. Y yo sé que Dios va a comenzar a hacer cosas grandes a través de esto. Quiero darle gracias a mi iglesia, el Taller del Alfarero, y a nuestros pastores que nos apoyan y que han creído nuestro llamado. Quiero darle gracias a ustedes, Xavier, Jessica, Ida, Candy, Pablo, todos los que han venido y todos los que vendrán. Porque ustedes están siendo parte no tan solo de algo que Dios está comenzando aquí, sino que están siendo parte y están colaborando con lo que va a ser la salvación de otras almas. Así que gracias a todos ustedes. Vamos a orar, y yo quiero orar por restauración, yo quiero orar por restitución. Yo quiero que tú sepas que el que tiene la última palabra es Dios. La palabra dice que el diablo no tiene parte ni suerte contigo. La Biblia dice que el enemigo es un enemigo vencido y que tú eres fuerte en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a orar por restauración, por fortaleza. Si estás en el área de Deltona y no tienes un lugar donde congregarte, tal vez quieras aprender más de la palabra, llámame 407-431-1815. Si estás estudiando en un instituto bíblico, si estás estudiando en una universidad cristiana y necesitas ayuda con tu orientación, con tus clases, me puedes llamar también, o me puedes escribir al P.O. Box. ¿Dónde está el P.O. Box? Ajá. Siempre se me olvida. El P.O. Box 5296, Deltona, Florida 32728. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay mucha gente que siempre me llama, me están llamando, y yo le he dado, Dios me ha permitido darle tutoría a mucha gente que estudia en los institutos y universidades cristianas, y me dicen: Silvestre, ¿tú cobras? No, yo no cobro por eso. Tal vez algún día, pero mientras sea gratis, aprovechame, sácame el jugo. Tenemos los recursos para ayudarte, sin ningún interés, sin ningún compromiso. Nuestra pasión es ayudar a los demás y hablar de la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por nuestra ciudad. Vamos a orar por tu casa, por tu matrimonio. Vamos a orar por tu salud. Si tienes alguna petición, alguna necesidad, vamos a orar. Amén. Nos escribe Blanca. No sé, Blanca, si tú quieres que leamos estos. Blanca nos dice desde Conérico, nos escribe: así mismo es, pastor, Dios es fiel y nos ama, y muchas personas usan la situación de los demás para juzgar, y muchas veces no quieren tener ni la mínima idea para comenzar a hablar. Dios se apiade de nosotros. ¿Ok? Sigue leyendo, sigue diciendo. ¿Hasta ahí? Ok. Dios se apiade de nosotros. Así es, Blanca. Dios te bendiga. Te saludo también a Gordián. Pero para eso Dios nos llamó, para hacer la diferencia. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu misericordia es nueva cada mañana, porque tu mano nos ha cortado para con los tuyos. Gracias porque tú has comenzado a hacer algo grande y lindo, Señor, en nosotros y a través de nosotros. Yo te pido por cada persona que nos pudo sintonizar a través del Facebook, a través de la internet, que seas tú, mi Dios, alcanzando
su corazón, alcanzando sus mentes. Si alguno ha pecado, si alguno ha faltado, mi Dios, yo declaro sobre su vida restauración. Yo declaro que tú restauras, que tú levantas, que tú edificas. Si tú que me estás escuchando no conoces al Señor o en algún momento lo conociste y te apartaste, en este momento yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Dios del cielo, me acerco a ti, Señor, en arrepentimiento por mis pecados. Te pido que perdones mis pecados, confieso mis pecados ante ti. Me arrepiento de mis pecados, Señor, con la esperanza de que tú, Señor, te acerques a mí y me acojas en tu seno nuevamente. Te acepto como mi único exclusivo Salvador, Padre, y hoy pacto contigo para comenzar una nueva vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Te bendigo con toda bendición del cielo. Te recuerdo que el próximo miércoles vamos a estar aquí otra vez contigo, compartiendo. Escríbenos, llámanos, escríbenos al P.O. Box, escríbenos a través de la página de internet. También te vamos a dar más información sobre el blog, ¿verdad? El blog que tenemos en internet. La semana que viene te vamos a dar más información porque hay un material ahí que estamos posteando que te va a interesar mucho. Son diferentes temas de la Biblia y son ensayos y trabajos que yo he tenido que hacer para la universidad y lo estoy posteando ahí. Así que benefíciate de esto totalmente gratis. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima. Te bendigo.